Es el tiempo real de unos mercados europeos que avanzan en esta jornada del 7 de diciembre, jueves, y en el que sin lugar a dudas tenemos que ocuparnos de otros grandes asuntos y a esta hora tenemos que adentrarnos a mirar un poco más lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda. Laura Martínez Álvarez es directora de comunicación en iahorro.com. Laura, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero quería preguntarte y hacer una valoración sobre realmente cuál es el momento que estamos viviendo en torno a esos precios, en torno a la vivienda, tras un año de, además, ¿no?, de lo que ha sido el encarecimiento de esos tipos de interés y, por lo tanto, de esos créditos, de esas hipotecas. Pues estamos viviendo un año muy peculiar que seguramente dentro de unos años se estudie y se analice para ver qué están pasando, porque hay varios elementos muy diferentes, ¿no? Y que la lógica nos dice que los precios deberían de estar bajando o que los tipos de interés deberían estar más bajos, y es todo lo contrario. Ahora mismo nos encontramos un mercado en el que se están firmando de media unas 30.000 hipotecas al mes, que es un dato que está bastante bien. Si lo comparamos con 2022 es un dato bajo. Los tipos de interés están muy altos, por lo que se indica, ¿no?, que los precios de la vivienda tendrían que estar bajando, y estamos viendo todo lo contrario. Los precios no bajan, incluso en el caso de la vivienda nueva siguen subiendo. Así que estamos en un momento muy raro y en algún momento alguno de estos elementos tiene que empezar a caer. Más allá de la propia situación del sector, también voy a seguir preguntándote cuestiones al respecto, pero llegamos en plena resaca de haber conocido una encuesta que habéis llevado a cabo desde iAhorro, que de alguna manera pone en evidencia cómo, pese a toda la información que tratamos de dar, pese al difícil contexto que tal vez debería alimentar más el conocimiento sobre lo que es ese mercado hipotecario para la compra de ese bien de la vivienda, el balance no sé hasta qué punto arroja un conocimiento sobre los españoles, sobre el mercado hipotecario. ¿Cuáles son esas claves? ¿Cómo mira y cómo es capaz de defenderse el consumidor, el español, en ese mercado hipotecario? Exacto, la encuesta que hemos visto, que hemos hecho, nos muestra unos datos de que al final el tema financiero, ¿no?, y más en materia de vivienda, es una asignatura pendiente para todos los españoles. Los usuarios no saben identificar una hipoteca fija de una hipoteca variable o de una hipoteca mixta, pero luego se dejan llevar por tendencias que suelen ser sobre todo promovidas pues igual por medios de comunicación, por información o por las propias entidades financieras, pero no tienen el conocimiento adecuado para poder elegir una hipoteca u otra, y sobre todo para en momentos como los que estamos ahora, en el que el mercado se está moviendo mucho, en el que ahora mismo la hipoteca variable no es una hipoteca nada interesante y hay que moverse a las mixtas o hay que moverse a una fija, ¿no? A partir de qué tipo de interés una fija es interesante, ¿no? Pues toda esta información es la que no tienen los usuarios y la que tienen que empezar a tener, ¿no?, para poder elegir, sobre todo con argumentos y, lo más importante, el conocimiento de saber que su hipoteca la puede ir moviendo de una entidad financiera a otra si el mercado va cambiando, ¿no? Ahora mismo una hipoteca mixta es una hipoteca muy interesante para este momento, pero igual dentro de 2 o 3 años no es la mejor hipoteca. Perdona. Y lo que tienen que hacer los usuarios es cambiarse a otro tipo de préstamo. Estás hablando de alguna manera cómo el horizonte cambia según el momento. Precisamente, si hay algo que están haciendo los mercados es evaluar. Venimos de una subida vertiginosa de los tipos de interés en el último año. Las miradas están puestas en el momento que haya un cambio y recorte de tipos de interés y que impactará de manera más tardía, evidentemente, en esa revisión de las hipotecas. En ese horizonte, dices, hipoteca mixta es recomendable para este momento. A lo mejor hay que revisarlo en 2 o 3 años, pero de cara a lo que estamos a punto de vivir, el que tiene esa hipoteca variable y no la ha cambiado, el que tiene la hipoteca fija, ¿cuál es el consejo para ellos? Yo le diría a una persona que tiene una hipoteca variable ahora mismo que intente cambiarla, porque el diferencial medio que va a tener va a ser seguramente un 0,99, que es a lo que se firmaban de media las hipotecas hace 5 o 7 años, y con un Euribor que es verdad que está bajando, que ya está en un 3,8, pero sumándole casi un 1, nos ponemos casi en un 5%. Así que hay mucho margen de maniobra, y además para que esa hipoteca sea rentable, el Euribor tendría que retroceder hasta casi un 2%. Así que en el caso de una hipoteca variable,
ahora mismo lo más urgente sería cambiarla a una mixta o a una fija. Aún podemos encontrar fijas en torno al 3%, que como lo que comentaba antes, ¿no? Nos puede dar esa tranquilidad otros 3 o 5 años, y luego si el Euribor estamos en una situación económica diferente, pues podemos volver a cambiarnos a una hipoteca variable y nos hemos comido 5 años, 3 años muy interesantes y sobre todo sin tener problemas para llegar a final de mes, ¿no? Un poco aquí lo que queremos transmitir es que las hipotecas no deben de ser estancas, o sea, no firmas y te olvidas de ella durante X años, no, lo que hay que hacer es que tiene que ser un producto vivo y tiene que ser un producto que se tiene que ir moviendo, ¿no? Y en este caso, venderse como hacemos con otros productos, ¿no? Al mejor postor y con el que nos permita ahorrar más. Bueno, está señalando de alguna manera esos postores. No sé, ahora mismo desde iAhorro, ¿cuáles diríais que son las mejores hipotecas? Pues ahora mismo, por ejemplo, en hipoteca mixta tenemos varias entidades como puede ser Laboral Cucha, incluso Cuchabank, Evo, con unos tipos de interés muy interesantes. En ese primer tramo fijo estaríamos en un 2,2%, que estaría muy bien, y luego en la parte variable alrededor del 0,5%. En el caso de hipoteca fija, aún tenemos alguna hipoteca que estaría en ese 3%, que puede estar en manos de CaixaBank, BBVA, y ya en la hipoteca variable ahora mismo no encontramos nada que sea muy competitivo. Se pueden encontrar hipotecas con diferenciales al 0,2, pero lo dicho, con un Euribor que está en torno al 3,8 ya nos pondríamos en un 4%. Un momento, Laura, como en este momento tal vez la hipoteca mixta es la más adecuada, aunque hemos dicho que no tiene que ser estanca. ¿Cómo es una hipoteca mixta? Porque hay muchos que, fijo está claro, variable también, pero ¿qué es una hipoteca mixta? Una hipoteca mixta es una combinación de una hipoteca fija y de una hipoteca variable. Aquí la diferencia está en los tramos. El primer tramo siempre de la hipoteca mixta es un tramo fijo. Depende de la entidad financiera, este tramo puede ser de unos años u otros. Ahora mismo nos encontramos mixtas con tramos fijos de 2 años, 3 años, 5 años e incluso 10 años. Y luego el resto de la hipoteca estaría en un tramo variable. El primer tramo siempre se pagará lo mismo y la segunda parte del tramo variable será el Euribor más el diferencial pactado, que como te comentaba estaría entre un 0,2 o un 0,5%. Y por centrarnos más allá de lo que es evidentemente necesaria ayuda para comprar la vivienda, comenzamos tomando una fotografía de lo que está siendo la situación del precio de la vivienda. Hemos visto cómo ha acentuado la subida en el tercer trimestre, aunque también la evolución también enfría mucho las expectativas en este escenario. No sé cuál es la perspectiva que tenéis en torno a la evolución, en torno al precio de la vivienda, la concesión de las hipotecas desde iAhorro. Nosotros lo que estamos viendo es que en España seguimos teniendo un problema muy importante de demanda. Hay una demanda brutal, sobre todo en grandes capitales como Madrid, Barcelona, zonas de Baleares y otras zonas costeras de España. Eso hace que los precios sigan subiendo, sobre todo en esas zonas. Y además es muy interesante porque el mercado de la compra hay que analizarlo también con el mercado del alquiler. En estas mismas zonas también los alquileres están muy elevados, por lo cual todo sigue empujando hacia arriba y por eso los precios no terminan de tocar techo, ¿no? Hemos hablado aquí alguna vez también de que tenemos como 2 Españas de 2 velocidades, otras zonas sí que se están viendo estas pequeñas caídas, pero al final donde hay más movimiento suele ser en estas grandes capitales y hasta que no se haga algo, no se construya más, no se tomen decisiones, no se quiten los límites al alquiler, no se dé más seguridad jurídica a las personas que ponen sus pisos en alquiler, no se dé alguna solución también a las personas que ponen los pisos en venta, o sea, no se ayude de alguna manera que el mercado se mueva, la demanda va a seguir siendo muy alta, la oferta es más baja y va a ser un problema endémico y que vamos a seguir arrastrando pues mes a mes hasta que no se tome alguna solución, pero en su conjunto. Bueno, pues antes de terminar, en este momento que hemos tomado el pulso al mercado, al precio de la vivienda, ese mercado hipotecario, no sé cuál sería tu consejo al que esté a punto de comprarse una vivienda.
Pues aquí lo más importante es negociar con la entidad financiera, porque al final el precio de la vivienda va a ser bastante difícil de negociar, sobre todo depende de qué zonas. Si se puede negociar, mejor, todo lo que se pueda ahorrar, pero donde va a estar el kit de la cuestión para pagar esas mensualidades va a estar en el tipo de interés. Y ahí es donde el comprador puede tener argumentos para intentar bajar un 0,5, un 0,25 en su tipo de interés y así ahorrarse lo máximo posible en esa cuota. Y lo que decimos, lo que firme ahora no tiene que ser estático, no tiene que ser para toda la vida. Si dentro de un par de años, además, su situación económica ha mejorado, tiene nuevos ingresos, ha cambiado de trabajo, pues puede ir a otra entidad financiera, ya su situación es diferente y renegociar un tipo de interés mejor y así, pues lo que le quede de hipoteca, pagarlo a unas mensualidades muchísimo más asequibles que las que pueda estar teniendo ahora. Pues muchísimas gracias, Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros.